recibir? Es una palabra muy importante y es emocionante cada vez que nosotros nos metemos ahí en esas aguas preciosas de la palabra y Él nos habla y nos edifica y nos madura, amén. Así que esta palabra a mí me edificó muchísimo y yo sé que a usted también lo va a edificar. El mensaje de hoy se llama rendimiento de cuentas. Rendimiento de cuentas. Diga conmigo, rendimiento de cuentas. Muy bien. ¿A quién le gusta rendir cuentas? Mentira. ¿Verdad que a nadie le gusta rendir cuentas? Pero qué hermosa es la vida de Cristo en nosotros, que nos permite vivir rindiendo cuentas. Amén. A nosotros por nosotros mismos no nos gusta rendir cuentas, pero es hermoso que la vida de Cristo en nosotros sí rinde cuentas. Así que diga, yo en la vida de Cristo, que es mi nueva vida, me gusta rendir cuentas. Amén. Bendito es nuestro Dios. Muy bien, entonces, a rendir cuentas. Vamos a leer 1 Corintios, en el capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 10 hasta el 17. En la Nueva Biblia de las Américas. Vamos a leer esta porción. ¿Están listos? ¿Todos encontraron en su Biblia ya el texto? ¿Sí? Ya, qué bien, muy bien. Entonces vamos a leer. Dice, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, como sabio arquitecto, puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios es santo y eso es lo que ustedes son. Preciosa la palabra. Con solo leer esa porción ya estaría, ¿verdad? Ya me puedo bajar de aquí y yo sé que usted ya va edificado con esta palabra, porque es la palabra misma la que nos edifica a nosotros. ¡Qué hermoso! Vamos a ver en primer lugar el único fundamento. ¿Qué dijo Pablo? Pablo le escribió a hermanos, antes de que desarrollemos este punto, quiero decirles que Pablo le escribió a los corintios porque había un grupo
de judíos y de griegos que querían ellos edificar la iglesia según los logros que ellos habían adquirido en el judaísmo, y algunos griegos según la filosofía que ellos ya tenían. Esta es la razón por la cual Pablo le escribe a los de Corinto, esta porción bíblica, porque habían judíos que querían que en la iglesia se siguieran haciendo las cosas de acuerdo al judaísmo. Y Corinto, que es parte de Grecia, ahí estaban los griegos, y los griegos querían que en la iglesia se enseñara de acuerdo a las filosofías que muy bien manejaban ellos, porque son personas muy inteligentes y muy conocedoras. Entonces ellos querían que esas cosas se introdujeran dentro de la iglesia de Corinto. Pues le llegó eso a los oídos de Pablo, y Pablo dijo, ¿cómo? Voy a escribir a los de Corinto y les voy a decir cómo son las cosas. Entonces Pablo le dice a la iglesia de Corinto, Dios me ha concedido la gracia de que como un sabio arquitecto ponga el fundamento de su edificio. Y le dice Pablo, y además yo quiero advertirles que nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Habiendo dado la explicación anterior, cobra sentido esto que Pablo está diciendo, ¿verdad? Pablo está diciendo, el judaísmo y la filosofía de los griegos no van a poner otro fundamento, porque el Señor, en su gracia, eligió a Pablo para que él pusiera el fundamento. ¿Amén? Muy bien. Entonces dice, quiero advertirles que nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Y este fundamento es Jesucristo y su obra. Quizá algunos, yo sé que la mayoría saben cuál es el fundamento del cual Pablo está hablando. La mayoría lo sabe. Pero queremos recordarlo, repetirlo, decirlo nuevamente. El fundamento de la iglesia es que el Padre envió a Jesucristo a esta tierra para morir a favor del pecador y de esta manera justificarlo y salvarlo. Que Jesucristo murió en la cruz, que Él fue enterrado y que estuvo ahí 3 días, pero que al tercer día Él resucitó en gloria. Y no solamente se queda ahí el fundamento, sino que dice que Jesucristo ascendió al cielo, que está sentado a la diestra de Dios Padre y que pronto volverá por su iglesia. Este es el fundamento de la iglesia de Cristo. Por eso, amado, es tan importante que nosotros tengamos en nuestra mente y en nuestro espíritu claridad de cuál es el fundamento de la iglesia. Le dice Pablo, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Ese fundamento no tiene modificación, porque estamos en una era donde todo cambia,
Estamos en una era en donde lo que a mí no me gusta, yo lo cambio. Que lo que yo no quiero hacer, no lo hago de esa manera, sino que lo hago a la manera que yo quiero. Este es el fundamento que fue puesto para la iglesia de Jesucristo. Si usted es parte de la iglesia de Cristo, este es su fundamento. Este es su fundamento. Muy bien. Quiero decirle que Jesucristo es el único fundamento de la iglesia. Sin Cristo no hay fundamento. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo no hay camino al Padre. Cristo es el fundamento del edificio de Cristo. Ese edificio es la iglesia, es el cuerpo, el edificio de Dios, el edificio espiritual, como usted lo quiera llamar, pero Cristo es el fundamento de la iglesia. Amén. Entonces, si alguien quiere ser parte de la iglesia de Cristo sin Cristo, usted no quiere ser parte de la iglesia de Cristo. Entonces, Cristo es el fundamento. Fuera de Cristo no hay fundamento. Luego le sigue diciendo, mire lo que le dice Pablo a los de Corinto. Ustedes saben que el autor principal de lo que está escrito en nuestra Biblia es el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo, por medio de Pablo, le dice a los de Corinto, ustedes pueden sobreedificar el templo o el edificio, pero tengan cuidado cómo edifican. ¿Qué significa tengan cuidado cómo edifican? ¿Es una advertencia? Sí. Tengan cuidado cómo edifican, porque un día van a rendir cuentas de cómo están sobreedificando. Tengan cuidado cómo edifican, tengan cuidado qué hablan en la iglesia del Señor, tengan cuidado qué es lo que ustedes están diciendo y haciendo. Ustedes pueden sobreedificar. Esta palabra está vigente para el día de hoy porque la iglesia de Cristo está vigente el día de hoy. Entonces, ustedes pueden sobreedificar, pero tengan cuidado cómo edifican sobre el fundamento, porque la obra que hagan será evidenciada, porque el día que el Señor venga, la dará a conocer. La obra que hagan será aprobada por fuego. El fuego mismo dará a conocer la calidad de la obra que cada uno ha realizado. Pablo les hace esta advertencia a los corintios y nosotros sabemos que esta misma advertencia es para nosotros hoy en día. Entonces vamos a decir, esa advertencia es para mí también. Por eso tendré cuidado. Por eso tendré cuidado de cómo edifico. Amén. Nos pesa la boquita a veces, ¿verdad? Nos cuesta repetir. Muy bien. Entonces, significa que si Pablo nos está advirtiendo, significa que un día daremos cuenta. ¿Qué día vamos a dar cuenta? ¿Qué día dará cuenta usted, hermano? ¿Qué dice la palabra? El día que Él venga. El día que Cristo venga. Así que aquellos que pensaron alguna vez, yo hice tal cosa en la iglesia y no pasó nada.
aquí estoy, vivito y coleando. No me pasó nada. Quiero decirle, hermano, hermana, que es una muy mala actitud pensar que nosotros vamos a hacer lo que querramos hacer a nuestra manera en la iglesia y pensar que nadie se va a dar cuenta y pensar que nadie va a hacer nada. Por eso, hermano, algunas veces como pastores estamos enterados de alguna situación que usted está haciendo y que sabemos que no lo está haciendo bien. Y algunas veces nosotros solamente esperamos pacientemente, porque el Señor nos ha mandado a esperar pacientemente. Pero usted no puede pensar que nosotros vamos a hacer lo que nosotros querramos hacer y que nadie se enteró. ¿Cuántos saben que Dios es omnisciente? ¿Y cuántos saben que Dios es omnipresente? ¿Y cuántos saben que Dios conoce todas las cosas? ¿Y cuántos saben que aunque se escondan en la panza de un pez, aún ahí lo va a encontrar el Señor? ¿Cuántos saben todo eso? Amados, ustedes saben perfectamente que no predicamos un evangelio de terror. No predicamos un evangelio de miedo. No, porque nosotros sabemos que el Señor lo que ve es el corazón. Y aquí no queremos que nadie haga nada ni diga nada por miedo. Claro que no, pero tenemos que predicar la palabra. Y la palabra dice que el día que Cristo venga, se dará a conocer la obra que cada uno de nosotros hayamos hecho. Pastores, apóstoles, profetas, llámese como se llame, todos compareceremos delante del tribunal de Cristo. ¿Se acuerda que miramos eso hace unos domingos atrás? Muy bien, entonces todos vamos a comparecer delante de Cristo. Y ahí, mis hermanos, ahí se dará a conocer qué calidad de obra nosotros hicimos aquí en la tierra. Amén. ¿Están contentos? ¿Siguen contentos? Amén. Muy bien. Entonces ahora vamos a pasar para que veamos con qué materiales estamos edificando. Yo le hago esa pregunta a usted, hermano. A ver, póngame atención aquí. Póngame un ratito atención acá. Y lea esa pregunta. Diga usted, ¿con qué materiales estoy edificando? ¿Con qué materiales estoy edificando? Vamos a ver más adelante la siguiente. Es importante que nos preguntemos con qué cuidado estoy sobre edificando. Esto significa, mis amados, que nosotros tenemos que tener cuidado cuando hablamos. No hablemos por hablar. No hablemos si el Espíritu Santo no nos ha dado a nosotros la completa comprensión de un asunto. Llamémonos al silencio y esperemos que el Espíritu Santo nos enseñe verdaderamente cómo es cada cosa. Tengamos cuidado de lo que decimos, tengamos cuidado de lo que hablamos, porque cada vez que nosotros hablamos, estamos sobreedificando. La base del edificio es Cristo y su obra, pero sobre esa base, usted y yo edificamos. ¿Qué tipo de material estamos utilizando cuando sobreedificamos? Usted sabe que se puede sobreedificar mal. Se puede sobreedificar mal. Mire ahora con tantos cementos que hay, ¿verdad? Que a uno le da un temorcito usar un cemento no conocido, porque uno dice, ¿y ese material será bueno para construir? ¿Verdad? Pues de esa misma manera debemos tener cuidado en lo que hablamos y hacemos en el cuerpo de Cristo. ¿Con qué calidad de materiales estoy sobreedificando? Es importante detenernos y pensar, ya que nosotros no podemos alegar ignorancia.
Vamos a rendir cuentas un día. Y usted y yo no vamos a poder decir, es que fíjese que yo no sabía. Es que a mí nadie me dijo eso. En primer lugar, si un pastor o un hermano de la congregación no le dijo eso, es su responsabilidad haberlo leído. La Biblia no está restringida. La Biblia está a la orden de todos nosotros en cualquier dispositivo que usted lo quiera utilizar. Entonces, mis amados, no podemos alegar ignorancia. Es que yo hablé ligeramente, pero es que yo pensé que no iba a dar cuentas. Todos vamos a dar cuentas de todo. ¿Amén? ¿Usted va a dar cuentas? ¿Le gusta rendir cuentas? Sí, ¿verdad? En la nueva vida que tenemos en Cristo Jesús, en esa vida queremos dar cuentas. Muy bien, vamos adelante. La palabra es clara y nos advierte que las obras serán pasadas por fuego. Rendiremos cuentas al dueño del edificio y él calificará nuestra obra. Lo leemos de nuevo. La palabra es clara y nos advierte que las obras serán pasadas por fuego. Estábamos viendo unos videos y quería traerle uno, pero la poca tecnología que tengo no me lo permitió. Pero estaba viendo unos videos cómo purifican el oro. Las altas temperaturas al que es sometido el oro, la plata, las piedras preciosas. ¡Wow! Son altas temperaturas. Y cuando sale de ahí, ¿sabe cómo sale? Sí, pero sale refinado. Sale refinado. Entonces, dice que las obras serán pasadas por fuego, rendiremos cuentas al dueño del edificio. Había que dar cuentas al dueño del edificio. ¿Quién es el dueño del edificio? Cristo. Cristo es el dueño del edificio. Por eso la iglesia donde va a dar cuentas es en el tribunal de Cristo, porque el edificio es de Cristo. Y el dueño del edificio es el que calificará. Él calificará nuestra obra. Si es buen cemento, si eran ladrillos que estaban bien horneados, si la teja estaba bien horneada, si los ladrillos fueron bien puestos, si la varilla era legítima o kilométrica, todo eso. Entonces ahí va a ser calificado nuestra obra. No, yo no hago así. Chaplas, chaplas. No. El edificio va a ser calificado por nuestro Señor. Él va a ver los materiales que se usaron. Adelante. Vamos a ver. Dice los versículos que leímos que Él mirará si el edificio fue construido con oro, con plata, piedras preciosas, madero, heno o paja, ¿verdad? Dice que Él mirará con qué materiales nosotros edificamos. Y es que nosotros, deje de leer un ratito, iba a decir esto antes de pasar y se me olvidó. Es que nosotros, hermanos,
Nos gusta inventar materiales para construir el edificio de Dios. Muchas veces. Muchas veces nosotros pensamos que podemos tener mejores materiales que los que el Señor ha dicho. Y en otras ocasiones, hermanos, nosotros nos complicamos muchísimo. Nosotros nos complicamos muchísimo. Y entonces andamos viendo de aquí, de allá, que el ministerio aquel le funcionó eso, al otro ministerio le funcionó esto, y al otro ministerio le funcionó lo otro. Entonces, como esos 3 ministerios les ha funcionado, nosotros vamos a agarrar los 3 y los vamos a traer y lo vamos a hacer en nuestra iglesia. No funciona así, mis amados. No funciona así. Porque hay un dueño del edificio. Y él dijo cómo quería que se construyera. Si nosotros pensamos cómo construir la iglesia con materiales de buena calidad, vaya, búsquelos al Arash. En un 2x3, ¿cómo es la cosa? Todo de una vez. ¿Dónde vamos a buscar los materiales que nosotros necesitamos para construir el edificio de la iglesia? ¿Dónde? En la palabra, en su palabra, porque ese es el manual que Dios nos dejó para que por medio de la enseñanza del Espíritu Santo nosotros pudiéramos hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Iglesia, si nosotros pudiéramos mencionar materiales de oro, ahí tengo una pequeña lista, porque la Biblia contiene muchas más. Amor, misericordia, provisión, bondad, exhortación, disciplina, paciencia, impartición de vida espiritual, fidelidad, santidad, veracidad. ¿Nos habíamos detenido alguna vez a pensar cómo estoy sobreedificando el edificio del Señor? Ah, sí, es que yo le doy 3 enseñanzas y después de 3 enseñanzas entonces lo bautizo y entonces después de que lo bautizo entonces lo traigo y le doy otras 5 enseñanzas y Todo está perfecto, no hay ningún problema, eso se puede hacer. Pero quiero que pensemos por un momento, si esas enseñanzas que nosotros estamos dando encierran elementos de oro. Elementos de oro. El amor. Cuando nosotros hablamos, ¿nuestras palabras están llenas de amor? ¿Cómo son nuestras palabras cuando nosotros hablamos? ¿Ásperas? ¿Duras? ¿Cómo son esas palabras que nosotros estamos hablando a la iglesia del Señor? ¿Cómo son? Llenas de amor, llenas de amor, llenas de misericordia, llenas de bondad. Y todos esos otros elementos que están ahí. Entonces, si usted quiere saber si realmente está construyendo, está edificando con elementos que perdurarán, podemos ir a la Biblia y encontrar estos. Vamos a ver otros elementos más. Plata. Elementos plata. Volvemos a ver el amor. El amor. El amor es el elemento más hermoso que el Señor ha provisto a su iglesia para que edifique su edificio. Dice Romanos que Él derramó su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Amén. Entonces,
el amor, la entrega. ¿Cuánta entrega estamos teniendo nosotros a la edificación del edificio de nuestro Señor? Paciencia, humildad, obediencia, diligencia, perdón. Yo escogí estos, hermanos, pero en realidad hay muchísimos más en la palabra que usted puede buscar en el transcurso de la semana. Piedras preciosas. Podemos edificar el edificio de Cristo mostrando la vida de Cristo a través de tu vida transformada, testificando la verdad, consolando, sanando, liberando. Estas son piedras preciosas. Nosotros podríamos decir, con los elementos de Dios Padre, con los elementos de Jesucristo y con los elementos del Espíritu Santo. Con ellos, con sus virtudes, nosotros podemos sobreedificar. Amén. Cuando decimos mostrando la vida de Cristo a través de tu vida transformada. No, yo ya recibí a Cristo, un día levanté la mano, es más, a mí me anotaron en un papelito, así que ya estuvo. No, mis amados. Cristo nos salvó. Una de las razones por las que Cristo nos salvó es para que nosotros vayamos y salvemos a otros. Amén. ¿Cuántos están yendo a salvar a otros? ¿Cuántos están predicando ese evangelio que transforma y que da vida? El Espíritu Santo transforma nuestras vidas. Una vez que nos entregamos a Cristo, Él transforma nuestras vidas y esa vida misma es la que tenemos nosotros que estar mostrando afuera. Dice que cuando el Espíritu Santo venga a nosotros, el Espíritu Santo dice que nos dará el poder de testificar que Cristo es el Salvador de la humanidad. Amén. La verdad es Cristo. Dice que el Espíritu Santo es nuestro consolador y nosotros podemos consolar a otros. O somos indiferentes cuando alguien está padeciendo algo. Sanando, orar por los enfermos, liberando, orar por aquellos que están atados y esclavizados. Esta es la manera en que Dios quiere que nosotros edifiquemos su edificio. O nosotros estamos realmente edificando sobre el fundamento con materiales que no van a tener un valor eterno. Los materiales que estamos utilizando serán pasados por fuego. ¿O acaso nosotros estamos edificando con madera? Vamos a pasar al siguiente. Con madera, con heno y paja. Esa es la manera en que nosotros estamos edificando. Materiales serán pasados por fuego. Y del fuego el oro sale refinado, sale mejor. Igual la plata, igual las piedras preciosas, salen mejor. Pero si los materiales que nosotros estamos utilizando para sobreedificar son de madera, de heno y de paja, ellos no resistirán el fuego. Entrarán al fuego, porque eso dijo los versículos que nosotros leímos al inicio, que pasarán por el fuego y el fuego determinará si esos elementos realmente van a recibir recompensa o van a recibir pérdida. Entonces, cuando nosotros empezamos a sobreedificar con sabiduría humana, como querían los griegos de aquel entonces, meter la filosofía, ¿verdad? Entonces, con sabiduría humana,
con religiosidad. ¿Usted cree que la religiosidad va a pasar la prueba del fuego? Abandonemos la religiosidad entonces. Porque muchas veces queremos justificar nuestra vida cristiana siendo religiosos. No funciona. No funciona. Enseñanzas huecas, con filosofías. A veces queremos traer la cultura a la iglesia. La combinación de lo bíblico con lo humano, como lo hacía Satanás, como lo hace Satanás. Decía un poco de la palabra del Señor y le agregaba una mentira. ¿Se acuerdan? Bueno, Él lo sigue haciendo todavía. Él lo sigue haciendo todavía. Entonces muchas veces le queremos poner un tinte bíblico, pero al tinte bíblico le agregamos nuestra propia interpretación, que esa es la que tiene que prevalecer. No funciona. Ese será pasado por fuego y no lo aguantará. Será consumido. La vida natural. Lo que aprendimos en el pasado, lo que aprendimos en la universidad, lo que aprendimos en el colegio, lo que aprendimos de la abuelita no cristiana, lo que aprendimos de la mamá no cristiana. No, mis amados, esa no es la manera en que vamos a edificar la iglesia. No podemos nosotros pensar que nuestra vida natural construye el edificio espiritual de Dios. No funciona de esa manera. Doctrinas heréticas, enseñanzas facciosas. ¿Qué son enseñanzas facciosas? Dice que es un miembro de un bando. ¿Han visto bandos en las congregaciones ustedes? En algunas congregaciones se hacen bandos, hermano. Y esos bandos quieren provocar rebeldía y se levantan contra la autoridad. Hay grupitos que según ellos, en lo escondido, atrás de las espaldas de la autoridad de la iglesia, allá a solas, hacen grupitos y empiezan a hablar y hablar y hablar. Y ellos se están edificando, según ellos. Se están mal edificando. Se están levantando en rebeldía. Se están levantando contra la autoridad. Y ellos piensan, hermanos, esos grupos piensan que están yendo contra los pastores. Amados, el edificio es de la iglesia. El edificio no le pertenece a los pastores. Los pastores somos personas transitorias. Hoy estamos y mañana no podemos estar. Cuando nos levantamos en contra de la autoridad quien la delega es Cristo. Entonces estamos yendo contra Cristo. Jamás esté pensando usted que le está haciendo daño a sus pastores. Nunca, nunca. Por eso, aunque nosotros sabemos que de repente una determinada persona está por ahí con cositas, lo abrazamos, lo besamos y lo queremos llevar para que salga a la luz y que él esté en el lugar que corresponde, porque lo que queremos es que se una a Cristo y que se una al trabajo que Cristo quiere que hagamos. ¿Entiende, mi amado? Entonces, en algunas ocasiones y en algunos lugares, que no es aquí por supuesto, se levantan grupos facciosos. Vamos a ver más. Métodos mundanos, esfuerzos naturales, enseñanzas de división. Miren lo que querían hacer los judaizantes. Miren lo que querían hacer. Todo lo que ellos habían logrado en la religión judía, ellos querían venir y meterlo a la iglesia de Corinto.
Mire que todos los griegos querían traer todo su entendimiento y sabiduría y meterlo dentro de la iglesia, pero Pablo le dice, no funciona así, no funciona así. Definitivamente eso lo que va a hacer es dividirlos. ¿Cómo los divide? ¿Cómo es la división? Yo pienso de una manera, Sergio piensa de otra manera, Amílcar piensa de otra manera, Albita piensa de la otra manera. Entonces hay varios pensamientos aquí. No, yo pienso que lo judaizante funcionaría mejor. No, yo pienso que lo filosófico funcionaría mejor. Entonces ahí se produce la división. Tengamos cuidado, porque Satanás es sutil. Y a veces nosotros pensamos, no, pero yo no le hago daño a nadie. Yo así pienso y este es mi pensar. Sí, pero somos un cuerpo y sí afecta, sí daña, sí trae daño. Amén. Por eso nosotros, como Pablo, lo que tenemos que pelear, sí, Cristo es el fundamento. Si otro está pensando algo diferente a que Cristo es el fundamento, debemos ir con él y decirle, te estás perdiendo, hermano. Estás equivocado, hermano. Estás yendo por una senda equivocada, hermano. Eso no es así. Sin Cristo no hay fundamento y sin fundamento no hay edificio. Amén. Eso tiene que ser así, mis amados. Cualquier método contrario a la naturaleza de Dios, a la obra redentora de Cristo o a la obra transformadora del Espíritu Santo. Cualquier pensamiento diferente a esto, créame que vamos a ir con usted y se lo vamos a decir. Se lo vamos a decir, ¿verdad? Cualquier pensamiento que vaya en contra de esto. Dice, cualquier método contrario a la naturaleza de Cristo, a la obra redentora de Cristo o a la obra transformadora del Espíritu Santo. Si alguien viene con pensamientos contrarios a esto, quiere causar división y nosotros debemos ayudar al hermano, a la hermana, para que venga a lo verdadero, a lo de Cristo, a lo que el Señor nos ha enseñado, a la doctrina fundamental. La doctrina fundamental no se puede negociar. ¿Estamos en acuerdo? Hay periféricos, pero la doctrina fundamental, usted dicho, no la podemos negociar. Vamos adelante. Realmente dependerá de nosotros si el día que sean juzgados, el día que rindamos cuentas, nuestras obras recibirán recompensa o recibirán pérdida y vergüenza. ¿Delante de quién vamos a dar cuentas? Hermano, cuando usted vaya a darle cuentas, ¿a quién le va a ir a dar cuentas? A Cristo. Y delante de Cristo serán puestas las obras. Y qué vergüenza que si nuestras obras no pasan la prueba del fuego. Y mire que lo vuelvo a decir, porque en un mensaje anterior lo dije, no estamos hablando de salvación, ¿verdad? Está claro en sus mentes y en sus corazones. No estamos hablando de salvación. No se pueden hacer obras para salvarse. Cristo es la única razón y forma en la que nosotros podemos ser salvos. Estamos hablando de rendimiento de cuentas respecto a las obras que nosotros hayamos hecho, ya sea para recompensa o para pérdida. Amén. Adelante. Mire los últimos 2 versículos que leímos hoy. ¿Cómo dice ahí? El templo de Dios es santo. Yo quiero volver a leer los versículos
No sé si arriba me podrán ayudar el 16 y el 17. Dice, amados, como que esta palabra nos la está diciendo Pablo, el Espíritu Santo, a nosotros hoy mismo. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Amados, yo siempre había leído esta porción bíblica, pero no la había estudiado juntos todos estos versículos, desde el 10 hasta el 17. Esta es una porción, ayúdenme, es una sola porción, es una sola porción. No la pongamos por separado, es una sola porción. Entonces, cuando lo leí todo junto, lo estudié todo junto, me di cuenta que yo utilicé muchas veces esos versículos cuando he ministrado a una persona que consume drogas, a una persona que consume alcohol, y le digo, está destruyendo el templo de Dios, estás destruyendo el templo del Espíritu Santo. Y sí es cierto, sí es verdad, de manera individual. Pero ahora que lo leemos, la porción completa, del 10 hasta el 17, nos damos cuenta que Pablo realmente está hablando de la iglesia como un todo, ¿sí o no? Porque muchas veces lo vimos solo de manera individual, pero realmente esos versículos nos está hablando del templo de Dios, o sea, de la iglesia de Dios. Por eso, los versículos que anteceden dice con qué materiales están sobreedificando el edificio de Dios. Y qué casualidad que estos dos versículos son los que continúan. Entonces aquí nos está hablando en realidad de la iglesia de Dios. Hermanos, tenemos que darnos cuenta que nosotros somos el templo de Dios, la habitación del Espíritu Santo. Somos nosotros. No podemos seguir nosotros construyendo con elementos inapropiados, con elementos que no lograrán pasar el fuego, porque esos elementos que no pasan el fuego son elementos que intentan destruir la iglesia de Cristo. Intentan profanar lo santo. Intentan hacer divisiones. Entonces Pablo les dice, muchachos, les di el fundamento, les he enseñado que son ustedes el templo de Dios. Yo les he enseñado durante mucho tiempo que nosotros somos el templo de Dios. Y cómo nosotros estamos construyendo en el templo de Dios. De manera que lo queremos destruir, de manera que lo queremos dividir, de manera que lo queremos hacer ver débil delante del mundo. ¿De qué manera nosotros estamos construyendo el templo de Dios? Porque el templo de Dios, de manera individual, nosotros lo entendemos. Pero el templo, de manera colectiva, también nosotros lo entendemos. Amén. Entonces, cuando Pablo escribe estos versículos, dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá
a Él. Hay una razón por la cual Pablo dice que si nosotros intentamos destruir el templo de Dios, si nosotros intentamos destruir con materiales que no valen la pena, Él lo destruirá a ustedes. Hay una razón. ¿Alguien me dice cuál es la razón? ¿Alguien me dice cuál es la razón? ¿Por qué es tan severo lo que Pablo le dice? Porque mire que ahí subió de tono Pablo. Ahí subió de tono. Primero le dice, bueno, si hacen con esto, si hacen con lo otro, pero bueno, siempre se salvarán, le dice Pablo, aunque sea, ¿cómo es que decimos allá? Por un pelito, pero se salvarán. Y usted vea que Pablo va con un tono tranquilo, pero de repente Pablo sube la voz y le dice, ¿y es que acaso, muchachitos, ustedes no se acuerdan que son el templo del Señor? Y él ahí en esos versículos da la razón por qué no debemos destruir el templo de Dios, porque Él nos destruirá. Si usted lo sigue leyendo, dice, Dios lo destruirá a Él, porque el templo de Dios, ¿por qué razón? El mismo versículo nos está diciendo por qué razón. La razón es porque el templo de Dios es santo y eso es lo que ustedes son. Maravilloso el Espíritu Santo. Porque el templo de Dios es santo. Amados, hay momentos que se nos olvida que el templo de Dios es santo. ¿Qué es santo? ¿Qué es santo? Apartado para Dios. Vamos. En estos versos, Pablo nos dice por qué Dios destruirá al que destruye el templo. Y la razón es porque es santo. O sea, apartado exclusivamente para Él. El edificio espiritual, el templo de Dios, la iglesia de Cristo es santo y es apartado para Él, exclusivamente apartado para Dios. Esa es la razón por la cual usted y yo siempre debemos estar preguntándonos, ¿con qué materiales estoy edificando el edificio de Dios? Siempre debemos estarnos autoexaminando, preguntándonos, ¿con qué materiales estoy construyendo? Sobre edificando. No, pues yo le contesté mal a Lugier, porque Lugier a mí me vale. Pues que no le valga, porque ese Lugier es santo. Yo le dije al que está encargado de danza, yo le dije que me doblé el pie y no llegué. Dios es omnisciente y es omnipresente y usted no le mintió al encargado de danza, usted le mintió a Dios, porque el edificio es de Dios, porque el templo es de Dios, porque la iglesia es de Dios. Amén. Dice, no voy a llegar al ensayo, es que fíjese que hoy me comí un banano y me hizo daño. Y no es cierto, usted no quiere ir. Mintió, está edificando con materiales que se las va a consumir el fuego. Vamos adelante. Mire que cuando estaba leyendo esto, el Señor a mí me recordó la muerte de Usa. ¿Cuántos se acuerdan de Usa? ¿Sí? Vamos a leer estos versículos. Dice, David y toda la casa de Israel se regocijaban delante del Señor con toda clase de instrumentos
hechos de madera de abeto y con liras, arpas, panderos, castañuelas y címbalos. Ya se imaginan qué hermoso. Pero cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes casi la volcaron. Y se encendió la ira del Señor contra Usa, y Dios lo hirió allí por su irreverencia, y allí murió junto al arca de Dios. Cuando leí esto de Corintios, recordaba ese caso de Usa. Es bien fuerte lo que ahí pasó, pero yo solamente quiero mencionarle todo lo que Dios ha hecho, Él lo ha diseñado. Él lo ha diseñado. Y Él ha dicho cómo y con qué y con quién. Dios había dicho cómo se iba a cargar el arca. Dios había dicho de qué manera se tenía que hacer. Y alguien quiso meter la mano para ayudarle a Dios. En aquella época era muy importante el arca del pacto, porque allí era donde permanecía la presencia de Dios. ¿Quién es el portador de la presencia de Dios en el nuevo pacto? Levante su manita y diga yo, nosotros, la iglesia, somos los portadores de la presencia de Dios. Si Él lo cuidó de aquella manera en que la cuidó cuando se utilizaba el arca del pacto, ¿cuánto más ahora nosotros? Amén. Nosotros somos los portadores de la presencia de Dios. ¿Sí? Es hermoso, ¿verdad? Dios había dado instrucciones de quienes podían cargar el arca, y es que como en esa ocasión, en la actualidad nosotros queremos decirle a Dios cómo manejar la iglesia. Nosotros sabemos que Dios dejó por escrito cuál es la forma en que se manejará la iglesia. ¿Cuál es la forma? Ahí está en la palabra. Leamos la Biblia y ahí dice cómo. Nos gusta agregar o quitar a lo que Dios ya definió. A veces nos parece que nuestras ideas son brillantes. Nuestra interpretación es la mejor y empezamos a querer cambiar lo dicho por Dios por nuestras brillantes ideas. Adelante. Si es contrario a la naturaleza de Dios, no sirve para nada, por muy brillante que parezca esa idea. Es que así vamos a crecer, es que así vamos a obtener, es que así lo vamos a hacer como Dios dijo que lo hiciéramos. Amén. Muy bien, adelante. Vamos a concluir. Vamos adelante, hija. Recordemos que Jesucristo nos enseñó que sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las fuerzas del Hades no prosperarán contra ella, ya que esa roca es Jesucristo mismo, y la iglesia se edifica sobre el mejor, inconmovible y eterno fundamento. Es importante saber que sobre edificar es una actividad seria, gloriosa, y que el Señor recompensa ese obrar de excelencia, porque la iglesia es el templo espiritual y santo del Padre Celestial. Amén. Aleluya. Nadie podrá destruir la iglesia del Señor, solamente
lo intenta Satanás. Y si hay siervos de Satanás, lo van a intentar, pero no lo van a lograr, porque la iglesia es de Cristo y Él es el dueño. Amén. Él es hermoso. Cierre sus ojos ahí donde está. Bendito Dios, muchas gracias. Muchas gracias por la palabra que tú nos has entregado hoy. Muchas gracias, Señor, porque sabemos que es una palabra que edifica nuestras vidas y que nos hace, Señor, detenernos y pensar de qué manera estamos haciendo la obra que tú nos has encomendado. Señor, líbranos de la tentación de querer hacer cosas fuera de tu naturaleza, fuera de lo que tú has diseñado para tu iglesia. Es tu iglesia, tú eres el dueño. Y nos has encomendado sobre edificar, pero también dice tu palabra que un día daremos cuentas de esa sobreedificación. Señor, apártanos de la tentación de tomar cosas que no son aquellas que tú has dado para tu iglesia. Permítenos vivir, oh Dios mío, como tú dices, santos, apartados, exclusivos para ti. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre precioso de Jesucristo. Así como está con sus ojos cerrados, yo voy a hacer una oración para aquellas personas que necesitan entregarse a Cristo. Si usted no se ha entregado a Cristo, usted lo puede hacer en esta mañana, diciéndole al Señor: Padre, reconozco que he pecado contra ti. Reconozco que no he estado haciendo las cosas de agrado para ti. Te quiero pedir perdón por todos mis pecados. Perdóname, Señor, y recibe mi corazón. Recibe mi corazón. Y te pido, oh Dios mío, que tu Espíritu Santo me habite, que tu Espíritu Santo venga a morar a mi vida, para que mi vida sea transformada por tu Espíritu. Te doy gracias, Señor, por Jesucristo, quien derramó su sangre para perdonar mis pecados. Te doy gracias, Señor. Gracias porque lavas mis pecados. Gracias porque me limpias. Gracias porque me haces una persona nueva. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendito es nuestro Dios.